vamos a mencionar todavía porque si no lo vamos a hacer famoso y todavía no paga los derechos de autor. Sale. Vamos a esperar que los señores caporales preparen el ejemplar. El amigo Giovanni se alista para que este espectáculo se ponga bueno. Preparen las cervezas, preparen la música, respiren, digo, no respiren porque esto se va a poner bueno, emocionante. Sale, vamos Giovanni. Dale. Va la primera monta, cortesía de nuestro amigo Giovanni, de uno de los mejores ejemplares de aquí de Loma Redonda. Atentos porque esta es la primera monta de la tarde, tiene premio 800 pesos. Y atentos por favor, atentos, recibiendo las últimas instrucciones para que vaya, haga su función. Dale, si está listo Giovanni, sale. Aquí le están indicando que se ponga como hombre, dice. Dale, vamos a checar a ver qué dice el buen Giovanni. Giovanni se alista. Giovanni se alista. Atentos señores, señores. Primera monta, caporales listos. Y casi. Dale, lo están preparando el muchacho, lo están preparando. Dale. Atentos, porque esta monta trae 800 pesos. Hay un pequeño riesgo nada más. Sale. Atentos todos porque esto se va a poner buenísimo. Primera monta de la tarde del día de hoy. Sale. Vamos a checar a ver qué dice Giovanni. Giovanni lo hemos visto en otras montas, no precisamente de becerros. Dale, vamos a checar a ver qué dice el buen Giovanni, hombre. Dale. Está muy apretado. Está mejor así. Música, por favor, con calma, amigo, porque se están concentrando esos muchachos. Dale. Exactamente, que se tome su tiempo. Si fuera en un torneo, 3 segundos. Ah, se crean, es mentira. Esa es la otra mentira mía. Sale. Danza takachina. Squad koso tut sakushina sana koso stikina ki kusanan tagana. Sanyanya. Choni yo cuando con squad, cuando yo su cuachi con squad cosa dura. Si da tut sakuta te verás a sandiza na kwa media stikina. Sale. Ahora sí, los expertos en la monta le están dando las últimas instrucciones para que esa monta sea efectiva. Trae por premio 800 pesotes, 800 del águila, por ser primera monta. Y es posible que sea el primer lugar de la noche también. De la tarde. ¡Puerta, señores! No se crean, aguantó 4. Señor, ¿cuánto sí que lo canta con el derecho? ¿Cuánto cosas andas con sin derecho y con lo vato? Ale, como se van a barrer de ahí, cuando iba a barrer de ahí, te van a comer yo. Aquí sí. Sale, seguimos con la música, señores, señores, con todo respeto. Es por parte de Chascarrillo, hombre, eso es fiesta. Dale, dale, Giovanni, a ver quién sigue. Si hay algún entrenador de... Creo que sí existen entrenadores de jaripeo, ¿verdad? De montadores. ¿Sí existen? 200 para montar el torete, 200 para montarlo nada más. Cortesía del dueño de ese ejemplar. Sale, 200 pesotes para
su monta. Si alguien se anima, ahí están 200 pesos. Por supuesto que también va a tener el derecho de participar en la premiación por si ese toro hace los mejores reparos, los buenos reparos. Ahí está, señores y señores, ahí está la invitación. Seguimos con la música de mi amigo el solitario y el buen Charlie. Vale, vamos amigos. Doña Lita, Doña Pongan Mago, la no sé cómo música. llaman. La de la masa es es el por lo que no pega su. Por lo que no, se cae en el estiércol del toro, pero pues. Lo bueno es que nomás su mano se embarró en eso. Una vez que esto arranca, no hay quien lo pare. Ahí está el segundo ejemplar. El segundo ejemplar. Vamos a checar de qué ganadería es y quién va a ser el montador. Recuerden que hay grandes premios. Grandes premios. Recuerden eso, por favor. Vamos a invitar a nuestros amigos. Saludos aquí de San Lucas. Presente, chica. Dale, chica. Aquí mi amigo Alex Mejía. Aquí, presente. Vale, ahí saludos a todos los amigos. Bienvenidos todos a este bonito evento de jaripeo ranchero en esta bonita comunidad de Loma Redonda, Mixtepec. Como todos los años, como algo tradicional, vamos a checar a ver. Por favor, regálenme el nombre de la persona que va a montar. Por favor, a ver quién es el montador. Dime el nombre, por favor. Es el Coyotito de Mixtepec. El Coyotito de Mixtepec para desafiar este bonito ejemplar. Vale. Mientras Raúl también está observando, trajo ropa deportiva para montar. Dale. Ahí para Pareces Salazar, nada más, buenas tardes, ¿en qué lugar es para ir? Pues acá, en Loma Redonda, San Juan Mixtepec, para que vengas a disfrutar un poquito del jaripeo, del carnaval y del baile también. Porque la segunda monta se va a ejecutar. Cortesía del amigo el Coyotito. Ahí es. Monta, señoras y señores. Cheque la monta, por ahí paramos música, por favor. Gracias. Atentos, señores caporales, cuidado con ese ejemplar. Vale, ahí está. Pues ya quedó la monta. Regálenme los aplausos para el Coyotito de Mixtepec. Luz, kilo ni kai satasti ki gachi ko chenyer. Che contatti sansa que me dan y me kilo no va engacha y de Vale, ¿qué está viendo ya? Tanya. Ok. Pues sale. Hay 200 para ese ejemplar.
Dale. Igual y sí, a ver si se animan. Hay un ejemplar que tiene 200 pesos. Hay un ejemplar de 200 pesos si alguien lo quiere desafiar. Ahí está. A ver, mi amigo el Coyotito de Mixtepec, dele una chela a mi amigo el Coyotito, por favor. Quizás así lo animamos. Dale. Si alguien más quiere montar, señores, ustedes también, bienvenidos, muchachos. Disculpen, no los saludo, luego anda uno hablando muchas cosas y luego... bienvenidos amigos aquí de Río Verde, ¿verdad? Dale, bienvenidos. Allá en Colorado también, bienvenidos, muchachos. Pues vamos a checar si traen montador por ahí ustedes también, igual si quieren probar un becerrito. Ahí está el otro micrófono, si quieres, ¿eh? Sale, carnal. Gracias. Ahí está. Gracias, Mike. ¿Hasta se quiere montar? Sí, se quiere montar. Se quiere montar. Tenemos al Coyotito, a ver si se para el... A ver, señores. Ni modos. El ejemplar no se quiere parar. Sale, no se quiso parar el ejemplar. Ni modos. Sale, no hay batería. Ni modo, bueno, va a ser a Pepsi. Dale, no se crean, no se preocupe, desde aquí. Aquí usamos ese micrófono, no pasa nada. Sale, por favor, nada más me pasa el nombre de los montadores, por favor.
Bueno, el coyotito iba a desafiar un ejemplar ahí. Desafortunadamente no procedió. Vamos a checar a ver si hay algún otro montador o el mismo coyotito quiera cambiar de ejemplar. El influencer عشان ماكسيميليانو mandando un toro io ma di che non la dici tu me la bene non la dico non c'è di una di no assai no devo dire che la mia ne ni tu da che scemo danno da una Sachileño quiere, pero caballo no, dice. Por ahí el que entendió, hombre. Era broma. Sale, amigos, vamos a checar me pasan el nombre del montador, por favor. En lo que mi amigo Charlie prepara la siguiente rola. Desde la bonita comunidad de Yucunicoco, la Huaca, Oaxaca, aquí presente en este gran espacio de Loma Redonda, Mixtepec. Pásenla bien, muchachos. El grupo Santa Cruz también ya se alista. Escasamente 1 hora y 45 minutos va a dar inicio al baile. Eso me han comentado. Si me lo comentaron mal es chisme. Me mintieron, más bien no es chisme, ¿no? Sobre la hora, pero sí, de que va a haber baile, va a haber baile. Y de que van a bailar, van a bailar. Dale, muchachos, pásenme el nombre del montador, por favor. El nombre del jinete, pásenmelo, por favor. ¿No hay? Caray, hombre, no, yo pensé que... De modo salga.
dientes se le quedó al animal. Regálenme los aplausos, por favor, para este bonito, esta bonita monta. Regálenme los aplausos, por favor. Vamos a checar a ver quién es. Él se llevó los 400 del águila para esta gran monta. Vamos a checar a ver, tenemos más ejemplares. Hay para escoger, señores, hay para escoger, hay para la tarde. Hay para hacer fiesta. Ahí mi amigo Marcelo dice que tenemos muchos ejemplares, ¿verdad, señora gente? Adelante. Vale, vamos caballeros. Si alguien quiere montar, ahí tenemos varios ejemplares todavía. Vale, pues mientras mi nota se vuelve a sorteo. No lo descuida uno, ya se pierde otra vez. Que no le paguen ese pobre cementerio. El dinero que le iban a dar al sorteo. Dale, Charlie, seguimos con chilenas, carnal, porque si no, la fiesta no es fiesta. Y si no hay fiesta, la gente se apura y si la gente se va y luego regresa al baile. Es lo que no queremos, pues. Eso de medicolear es como cuando caes en una definición circular, le dicen aquellos cabrones que están. Dale, ahora escuchamos música. Dale, señores. Vale, vamos a checar a ver qué dice el amigo del Coyotito de Mixtepec. Atentos porque va a ejecutar su segunda monta el Coyotito de Mixtepec. De aquí de esta bonita comunidad de Yucunani, aquí sacando parte de la fiesta. Bienvenidos todos. No se olviden que en 1 hora y media tenemos la presencia del grupo Santa Cruz Amén y Santo del gran baile de esta noche. Atentos todos, no se retiren por favor porque esto apenas empieza. Sale. Cuéntense con el ya. Yo escuché eso, vení un gozo. Ya, y ya. Santibaululu, un gozo, me chuli. Un gozo, Santibaululu. Sal, Santibaululu, un gozo. Vale, vamos, Coyotito. Vamos a ver, mi amigo el Charlie va a preparar las dianas. Ya están listos, miren. Todo el mundo atento. Atentos, por favor, porque esta monta puede ser la del premio. El premio mayor, por supuesto, hay 400 en juego ahorita. Más bien 400 seguros, no es en juego.
Si alguien le quiere poner más, pues bienvenida a su aportación. Ahí invitamos a nuestro público que nos apoyen para que el coyotito se lleve para sus 2 coyotitos. Un coyotito le llaman un trago de aguardiente. Hierbas. ¿Sale? Así dicen, así me han comentado. Ojalá si alguien conoce el tema, hágamelo saber, por favor, apóyeme, porque así amplió mi vocabulario. Sale. Este chico nivel una chaco, chévere, ya, un cosoña. Andy Baúl, Leo. Dale. ¿Ya vas con ese? Vale, señores, señores, ahí el coyotito, si ya está listo, nos dicen ahí, señores caporales, si están listos el jinete. Sale, todavía no, están preparando el ejemplar. Atentos, respiren, no respiren. No se respiren, por favor. Nada más que hay que ser atentos. ¿Qué pasó, mi amigo del solitario? Ya estás medio pedón, carnal. No, tranquilo. Eso, chico, todo al 100. 90% de alcohol y 10% sobrio. 100. Que estoy al 100, dice. 50 borrachos y 50 sobrios. Dale. Así dice, pues, así dicen los manos médicos. Dale, no pasa nada. Más se perdió en la guerra que no se puede perder en la cerveza. Dale, no se perdió algo en la cerveza. Podemos perder dinero, pero podemos ganar peso también. Sí. Sale, amigos, vamos a checar a ver si el coyotito está listo, si el ejemplar está listo. Ahí la comisión organizadora nos da la información, por favor. Si están listos, levanten la mano, por favor, nada más digan un like, digo así, me gusta. Así de fácil. Ay, con los ejemplos va para otra persona, ¿no? No, tranquilo. Así, exactamente. ¿Está listo, señores? Coyotito. Una charola. Sí, bueno, yo voy a actualizar los precios. Ahorita voy a checar cómo está el tipo de cambio, a ver si el dólar no ha subido. Vale, señores, cualquier cosa es meramente nada es serio, es fiesta esto. ¿Vale? Sale, vamos a checar a ver si hay más ejemplares. Así el coyotito se llevó sus 400 personas. Así era el trato. El maestro, ¿qué dice? Charlie, por favor, nos da deleitando con unas buenas rolas de su repertorio. Lo mejor de Charlie, directamente desde la laguna Yoconicoco, Justrahuaca, Oaxaca. Ahí estuvo. Sale. Ahorita nos indican, por favor, el nombre del montador. El nombre del jinete, por favor, nos lo hacen saber.
200 para la siguiente monta. A ver, vamos a regálame el nombre del montador, por favor. Sale, hay 200 de premio nada más. Sale. 200 para la siguiente monta, por favor. 200 para la siguiente monta. Aquí mi amigo Joel quiere meterse a la monta. No, pero más tarde. Mañana. Sale, señores y señores. Loco, promete uno. Si no tiene montador, pues vamos a despedirle de favor a mi amigo el solitario que se vende unas rolas. A ver, dígame, ¿qué música te gusta, amigo Joel? Sí, claro, ok. ¿Amigos de Michoacán, digo? Es que no trae el amigo solitario, ¿no? Vamos a decir. A ver, amigo solitario, dinos el nombre de las rolas, los nombres de las rolas que traes. Échale, Ever, 200 pesos. Ah, sí lo tiene, bueno, pero vamos a cambiar. Eso no quiero. No, es como cuando dicen, ¿quieres esa rola? Sí. Esta no la quiero otra. El centenario, a ver, ¿qué amigo quieres? ¿Qué amigo ahí de ande, 2 botellas de mezcal. Bueno, dice que sí. ¿Ya tiene montador, señores? ¿Ya tiene montador? Pásenme el nombre, por favor, del montador. ¿Ya tiene jinete? No, porque mi amigo el solitario cuando empieza a cantar, canta y nada, ni quien lo pare. Sí. Sale. Sale, amigo solitario, 2 botellas de mezcal, por favor. Mezcal porque es 100% oaxaqueño. Denominación de origen. No se crean, les debo de dejar algunos datos. Parte de Michoacán se produce mezcal. Parte de Guerrero se produce mezcal. Sale, señoras y señores, atentos porque va a desafiar David Pascual, un bonito ejemplar de aquí, de las mejores ganaderías de aquí de Loma Redonda. Atentos, esta montas. ¿Quién te hace el primer lugar de la tarde de este torneo, de este evento? Ahí, señores calificadores, atentos, por favor. Chequen, a ver, ahí tenemos al amigo David Cervantes. David Cervantes es quien va a desafiar a este bonito ejemplar. ¿Sale? Atento, amigo solitario, ¿verdad? Ahí nuestro amigo el Charlie también igual. Vamos a estar atentos porque esta monta tiende a ser la más chingona, ¿verdad? ¿O tú qué dices, amigo solitario? Puedes contestar en el micrófono sin problemas. Sí, puedes hablar. O sea, aquí no está prohibido, pues. Sí. Por supuesto que sí, compadre. Un saludo muy cordial para mi compa Modesto. Ese soy yo. Gracias. Chingones. Dale, amigas y amigos. Entre perico y perico. A mí me decían el Camanche, no sé por qué. Es que hay un actor así como yo, en el cine mexicano, se llama Sergio Ramos el Camanche. Por eso, si alguien no tiene apodo, visítenme, por favor, yo les puedo sugerir algunos apodos chingones para ellos. Vale, tenemos a David Cervantes. David Cervantes va a desafiar a este bonito ejemplar. Atentos, señores caporales, por favor, atentos, con cuidado. Nosotros lo decimos de cascarrillo, pero ahí el evento, bueno, el tema es serio. Eso es serio. Pascual, perdón. Rectificamos, David Pascual. David Pascual de Tepoztlantonco, ¿verdad? Dale, amigo. David Pascual de Tepoztlantonco va a desafiar un bonito ejemplar de aquí, de las mejores ganaderías de Loma Redonda. Aquí debo de recordarles que si alguien me dice lo contrario, pues le creo, pues, porque tiene mejor ganado. Pero aquí, a mi constar, aquí se dan los mejores becerros, ¿sí? Porque el clima lo favorece, las cruzas, aquí manejan cebuinos, manejan puro Bushmaster, suizo, un par de suizo, bueno, pero sí, es suizo, ¿no? Ahí está su premio. Felicidades, David.
Hay más toros si quieres otra vez probar.